Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy en la clase de biología vamos a realizar el tema las hormonas, ¿ok? Muy bien. Para ello, primero vamos a empezar a definir qué son las hormonas. Bueno, en inglés la palabra hormonas son hormones, ¿verdad? Las hormonas son sustancias químicas, ¿ya? Producidas y secretadas por las glándulas, generalmente por glándulas endocrinas, ¿verdad? Estas hormonas van a regular las funciones de nuestras células, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos las hormonas que interactúan en el beso, ¿no? ¿Qué pasa cuando es, por ejemplo, unas personas se transmiten afecto mediante el beso, ya sea en el beso en la cara, ¿no? Si son amigos, y prácticamente pues el beso entre pareja. Por ejemplo, en estos casos, en la química del beso, ¿no? Encontramos pues a la oxitocina. Ahí está la oxitocina, ¿no? Que es la hormona del amor, que prácticamente cuando hay beso esto se empieza a incrementar. La dopamina y la serotonina también, porque son las hormonas de la felicidad. ¿Y qué más empieza a aumentar? La adrenalina, que es otra hormona, ¿no? ¿Ya? Que es una hormona que induce prácticamente a la excitación. Y en el caso de la hormona cortisol, en cambio, cuando hay besos, baja. Y esta pues es una hormona que causa el estrés, entonces reduce su nivel. Y de esa manera pues hace que se produzcan las buenas hormonas que prácticamente ayudan también de una u otra manera a subir el sistema inmunológico. Bueno, el día de hoy no se puede, pues ya saben ustedes, el beso ni en la cara, ¿no? Ni el beso de enamorados, prácticamente no hay. Entonces, pues, nuestros niveles de estas hormonas están demasiado bajas, ¿no? Y pues el nivel de cortisol actualmente ha aumentado y es por eso que hay casos de depresión, ¿ok? Muy bien, pero ya, vamos a salir de esto. Vamos a salir de esta enfermedad, no se preocupen. Muy bien, vamos a hablar ahora de las características que tienen las hormonas. Las hormonas son compuestos químicos orgánicos, ya que están formados generalmente por alto contenido pues de carbono. El tejido donde va a actuar las hormonas se llama el órgano blanco o órgano diana, ¿ok? Ahora, profesora, ¿qué significa? El órgano blanco debe presentar un receptor. Si no tiene ese receptor, no puede encajar con una hormona específica. Es decir, cada órgano va a tener su propio receptor que va a captar un tipo determinado de hormona. Por ejemplo, en este caso, acá está la glándula ya produjo hormonas, la hormona se fue por el torrente sanguíneo, ¿no? Se va a todos lados, llega a las células, pero acá hay una célula que es la célula diana o la célula blanco que te dije, y acá hay una célula no diana. ¿Qué significa? Que esto también tiene receptores. Profesor, estos azules son los receptores. Esto también tiene receptores. Pero esta hormona, mira, cómo está encajando, como si fuera un triangulito, ¿verdad? ¿Y dónde encaja mejor? Para este lado. Es decir, esta célula se llama diana porque sí tiene receptores específicos para que capten esta hormona. En cambio, esta célula no es diana porque no tiene receptores que encajan con la hormona. Entonces, es por ello que cierta hormona, que cierto tipo de hormona va a actuar sobre cierto tipo de célula diana, no en todas las células, porque cada célula diana, ¿no? Órgano blanco va a ser específico para cada tipo de hormona, ¿ok? Muy bien, entonces acuérdate, el tejido donde va a actuar la hormona se llama pues órgano blanco o célula diana, que es lo mismo, ¿ok? Muy bien, pasamos a la siguiente. Otra de las características de las hormonas es que son producidas en bajas concentraciones, es decir, de acuerdo a las necesidades del organismo. Estas no trabajan por trabajar, solamente producen lo necesario. Ahora, la hormona, por si acaso, no aporta cualidades nutritivas o energéticas, ¿ya? Esta no aporta, nada no tiene que ver con la nutrición ni con la energía. Otro, no crean funciones. No hay ninguna función que crean, solo modifican las ya existentes o las mantienen en equilibrio. Las hormonas presentan un mecanismo de control
que es un mecanismo que se le llama el mecanismo de feedback o también retroalimentación se le llama, ¿ya? Entonces, ese mecanismo de regulación hormonal lo puedes ver en este gráfico, por ejemplo, ¿ya? Que tenemos el mecanismo de retroalimentación llamado retroalimentación o feedback en inglés, ¿no? Tenemos un feedback negativo y un feedback positivo. ¿Cuándo se da el feedback negativo? Cuando se mantiene el equilibrio. Como profesora, si la concentración hormonal de una hormona, por ejemplo, es reducido, ¿no? La glándula se estimula para poder ¿qué? Aumentarla, ya que es muy pequeña la cantidad de hormona que se está produciendo. Si la concentración o efecto de una hormona es elevado, la glándula se para, se inhibe para no seguir produciendo, es decir, mantiene en equilibrio. ¿Ok? Listo, este es el feedback negativo. Pero el feedback positivo, en cambio, es cuando rompe el equilibrio. Es decir, aumenta la producción de una hormona cuando ya su concentración es alta. Por ejemplo, en el caso del parto, cuando es en el caso del parto, la oxitocina se libera en cantidades tremendas. O sea, ya se está liberando oxitocina, profesora, ya porque la madre al estar embarazada produce altos contenidos de oxitocina. Pero en el parto, se empieza a incrementar más. ¿Debido a qué, profesora? Debido a que esta hormona tiene que aumentar más para poder salir, dar impulso a salir el feto, ¿no? Entonces prácticamente tiene que empujar y de esa manera empieza a aumentar. ¿Ok? Aquí pues no va a haber una mantención del equilibrio, que tiene que haber un rompimiento del equilibrio para poder ayudar en el proceso del parto. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso se llama pues el mecanismo de control, ¿no? De las hormonas, que es la retroalimentación o también llamado feedback. Muy bien. Seguimos. Existen hormonas de acuerdo a su composición química. Por ejemplo, tenemos a las hormonas que son péptidos y hay proteínas también de tipo péptidos y proteínas. ¿En qué se diferencia? ¿Te acuerdas que los péptidos están formados por pocos aminoácidos, mientras que las proteínas están formados por más aminoácidos? Dentro de los péptidos tenemos a qué hormonas están aquí. Las hormonas que son tipo péptidos están la hormona antidiurética y está la hormona oxitocina. Y dentro de las hormonas de que tienen una estructura de proteica está la insulina, el glucagón, la hormona de crecimiento o también llamada somatotrofina. Vamos a hablar de los péptidos, vamos a hablar de la oxitocina. No podemos hablar de todos porque no nos abastece el tiempo, pero más adelante en la siguiente clase lo vamos a tratar, ¿ya? No te preocupes. Vamos a hablar de la oxitocina. La oxitocina generalmente se produce en manera más alta en la lactancia, en la contracción uterina, ¿no? ¿Listo? En el desarrollo embrionario del corazón del bebé, ¿no? Y pues tiene propiedad del tejido reproductivo. Y esto pues ayuda en el momento del parto, como te dije. Otro, también los altos niveles de oxitocina producen excitación sexual, ¿no? Lazos maternales con el bebé, aumento de la confianza y reducción del miedo social. Entonces esto es uno de los efectos de la oxitocina, ¿no? Tiene beneficios. Siguiente. Dentro de las proteínas, dentro de las hormonas proteicas está la hormona de crecimiento. Vamos a hablar de ella, ¿ya? La hormona de crecimiento, ¿ya? O también llamada somatotrofina, que es su otro nombre, que es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo funciona? Vamos a ver. La glándula pituitaria, ¿ya? Que es aquella glándula que está ubicada en la base del cerebro, produce la GH, que significa la hormona de crecimiento. Está en inglés, ¿ya? Esta hormona ayuda a los niños a aumentar de estatura, es decir, un crecimiento lineal. Pero no solamente un crecimiento lineal, también aumenta la masa muscular y disminuye la grasa corporal. Entonces, esos son los beneficios de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya hemos visto dos ejemplos de dos hormonas. Una que pertenece al grupo de los péptidos, que en este caso es la oxitocina, y otro es de la hormona de crecimiento, que pertenece dentro de las hormonas de tipo proteicas. Muy bien, seguimos.
Ahora, también existen hormonas de tipo esteroides. Profesora, ¿qué significa ser hormonas que pertenecen dentro de este grupo? Generalmente es porque su estructura química es semejante al colesterol o derivan de él. Generalmente son hormonas que se le llama liposolubles, es decir, que solamente se puede solubilizar en compuestos grasosos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué hormonas están aquí? ¿Qué hormonas son de tipo liposolubles? Está la progesterona, la testosterona, los estrógenos, la aldosterona y el cortisol. Entonces tú me dirás, profesora, yo escuché de estrógenos, por ejemplo, en la mujer, claro, sí. Entonces los estrógenos son un tipo de hormonas que prácticamente se encuentran en las mujeres, dándole esas características secundarias, y la testosterona en los varones, ¿no? Ahí habrás escuchado. Muy bien, profesora. Entonces vamos a tratar alguno de ellos para que puedas tener el panorama más claro. Vamos a hablar del cortisol. Generalmente al cortisol se le dice la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque prácticamente ya esta hormona empieza a aumentar su contenido debido a qué. A ver, ¿cuáles son los generadores en la cual vas a producir bastante cortisol? Cuando entras a un estrés. Ya, cuando tenemos estrés, producimos más cantidad de cortisol. ¿Qué más? Cuando tal vez falta de sueño, ya cuando no podemos dormir durante la noche, también estamos produciendo más cortisol de lo debido. El frío excesivo también hace que producimos más cortisol, ya. Y generalmente cuando tenemos exceso o ya sea baja de actividad física, también producimos mucho cortisol. ¿Y cuáles son las consecuencias de que tenga cortisol alto? Las consecuencias son que las defensas de tu sistema inmunológico van a empezar a bajar y por lo tanto vas a estar abierto a diferentes enfermedades. Baja de tu masa muscular, va a bajar la tonificación muscular. La probabilidad de osteoporosis se puede aumentar. Las alergias y enfermedades inmunológicas aumentan. Es por eso que te han dicho, no te estreses en esta época. ¿Por qué? Porque al tener estrés vas a producir más cortisol y esto va a traer como consecuencia más rápido enfermedades. ¿Ok? Y lo que no queremos es esto, ¿no? Porque si nos enfermamos, más rápido podemos coger, pues, el día de hoy, la enfermedad que más dolores de cabeza está dando, que es el COVID, ¿verdad? Otro es también los niveles de cortisol, lo que produce en su alta liberación y retención de líquidos, que es malo para el riñón. Aumento de la grasa abdominal también, entonces ten cuidado. Y bueno, resistencia a la insulina, altos niveles de resistencia a la insulina. Entonces, por ello es que, ¿cómo controlo? Pues haz ejercicios. ¿Qué más? Pero no en exceso tampoco ni poco. O sea, haz ejercicios normalmente. ¿Qué más? No te estreses, ¿no? Y prácticamente consume alimentos que a ti te agradan, ¿no? Generalmente verduras. Nada de que me agradan grasas y por eso lo como, no. Porque vas a entrar en un periodo también de estrés al verte que estás obeso, ¿no? A veces las personas dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué estoy empezando a engordar? Porque aumenta la grasa abdominal porque estás pues con estrés. Entonces trata de controlar esos niveles, ¿ok? Muy bien, esto hace el cortisol. Entonces ya hemos dicho que es una llamada de la hormona del estrés por ello, ¿ok? Muy bien, otra hormona esteroidea también es la testosterona. La testosterona es una hormona esteroide que es secretada por el testículo en los varones. Es la hormona más importante para ellos. Esta es responsable para el incremento muscular, ¿ya? El interés sexual, le da también energía para diferentes actividades que puede realizar diariamente, para su formación de los huesos y para sus funciones inmunológicas.